Bienvenidas y bienvenidos a Aula Disonante. Hoy abrimos una discusión profunda, incómoda y necesaria sobre uno de los pilares menos cuestionados de la experiencia escolar, la evaluación. Desde que entramos a un aula, aprendemos rápidamente que estudiar también significa ser medidos. Exámenes, calificaciones, promedios, observaciones, estándares. Muy pronto entendemos que una parte importante de nuestra vida académica gira en torno a responder correctamente, alcanzar objetivos y demostrar resultados. La evaluación aparece como algo natural, casi incuestionable, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué significa realmente evaluar. ¿Evaluar es medir? ¿Es comprobar cuánto sabe una persona? ¿Es clasificar rendimientos? ¿Es detectar errores? ¿Es controlar? ¿O podría ser comprender procesos, reconocer contextos, acompañar dificultades y potenciar posibilidades? Esta pregunta parece técnica, pero en realidad es profundamente humana, porque detrás de cada examen, de cada nota, de cada rúbrica, existe una idea de conocimiento, una idea de inteligencia, y sobre todo, una idea de persona. Hoy, en Aula Disonante, recorreremos esta tensión entre medir y comprender a través de 4 miradas fundamentales: John Dewey, Alfie Kohn, Howard Gardner y Carol Duke, y junto a ellos 4 fuerzas musicales que nos ayudarán a traducir estas ideas en paisajes sonoros de juicio, presión, resistencia y emancipación. Estamos hablando de Testament, Fear Factory, Dream Theater y Helloween. Porque a veces, para comprender la educación, no basta con escuchar discursos pedagógicos. También hace falta escuchar sus grietas, sus tensiones y sus distorsiones. John Dewey proponía una visión radical para su tiempo y aún incómoda para el nuestro. La educación no debía entenderse como una simple preparación para la vida futura, porque la educación ya era vida. Aprender, para Dewey, no consistía en almacenar información, sino en construir experiencias significativas, reflexionar sobre ellas y participar activamente en el mundo. Si aceptamos esa idea, entonces surge una contradicción inevitable. ¿Cómo puede una experiencia viva, compleja y profundamente humana reducirse a una cifra, a un porcentaje o a una letra? Cuando la experiencia educativa se transforma exclusivamente en resultado cuantificable, el aprendizaje corre el riesgo de convertirse en sentencia. Aquí aparece Testament como una representación poderosa del peso del juicio. La fuerza de sus composiciones, especialmente cuando pensamos en imágenes como Trial by Fire, puede funcionar como una metáfora en una escuela donde el estudiante no siente que aprende, sino que constantemente está siendo probado, evaluado, puesto a prueba bajo fuego. En muchos contextos escolares, la evaluación deja de ser una herramienta para comprender el proceso y se convierte en un tribunal. Ya no importa tanto qué descubriste, qué preguntas formulaste, qué relaciones construiste o qué obstáculos enfrentaste. Importa cuánto acertaste, cuánto recordaste, cuánto te ajustaste a la expectativa. La nota puede transformarse así en etiqueta: aprobado o reprobado, suficiente o insuficiente, promesa o fracaso. Dewey nos obliga a cuestionar este modelo porque si aprender es experiencia, entonces reducir el aprendizaje a un veredicto puede vaciarlo de sentido. Y aquí surge una pregunta esencial: ¿cuántas veces una mala calificación refleja realmente falta de comprensión y cuántas veces refleja ansiedad, contexto, miedo o desconexión? No todo error significa ignorancia. No toda respuesta incorrecta implica incapacidad. No todo rendimiento bajo expresa ausencia de potencial. Sin embargo, cuando la evaluación se vive como juicio, el error deja de ser parte del aprendizaje y se convierte en amenaza. Alfie Kohn
profundiza esta crítica desde otro ángulo igual de contundente, el sistema de premios y castigos. Kant menciona esta idea de cuestionar que las recompensas necesariamente fomentan el aprendizaje. De hecho, sostiene que cuando una persona se enfoca demasiado en obtener una recompensa como una nota alta, una medalla o un reconocimiento externo, su interés genuino por comprender puede disminuir. Esto resulta especialmente provocador en contextos escolares donde gran parte del esfuerzo está orientado a conseguir calificaciones. Muchos estudiantes dejan de preguntarse ¿qué estoy entendiendo?, para empezar a preguntarse ¿qué necesito hacer para sacar 10? La diferencia parece pequeña, pero transforma por completo la experiencia educativa. Aprender por curiosidad no es lo mismo que aprender por recompensa. Comprender no es lo mismo que acumular puntos. Fear Factory encarna de forma brutal esta característica cuando pensamos en la mecanización. Su sonido industrial puede funcionar como una imagen de sistemas educativos donde el rendimiento parece ensamblarse como en una fábrica. Mismo contenido, mismo ritmo, misma prueba, misma medida, como si todos los estudiantes pudieran procesarse bajo una sola línea de producción. Pero la educación no debería fabricar réplicas. Cuando la escuela adopta una lógica industrial, la evaluación puede convertirse en control de calidad más que en comprensión humana. El problema no es solamente medir, sino creer que todo lo importante puede medirse de la misma manera. Porque evaluar nunca ha sido solamente revisar tareas o aplicar exámenes. Evaluar es decidir qué cuenta como conocimiento. Evaluar es establecer qué merece reconocimiento. Evaluar es trazar fronteras entre éxito y fracaso. Evaluar es clasificar, jerarquizar, normalizar, incluir o excluir. Por eso, hablar de evaluación no es hablar únicamente de educación, es hablar de poder. Desde muy temprano, muchas personas aprenden que ser estudiante significa ser observado, comparado, medido, corregido, ubicado en una escala. Una respuesta correcta puede abrir puertas. Una respuesta incorrecta puede cerrarlas. Una calificación puede convertirse en orgullo o en vergüenza. Y aunque solemos pensar en la evaluación como una forma objetiva de conocer cuánto sabe alguien, pocas veces nos detenemos a preguntar algo más profundo. ¿Qué parte de una persona puede ser realmente medida? La memoria puede medirse parcialmente, la rapidez también, la repetición de información quizá. Pero, ¿qué ocurre con la curiosidad, con la creatividad, con la capacidad de relacionar ideas, con la sensibilidad ética, con el pensamiento crítico, con la resiliencia, con la imaginación? No todo lo valioso cabe fácilmente en una rúbrica. Sin embargo, gran parte de los sistemas educativos contemporáneos han privilegiado históricamente aquello que puede traducirse con facilidad en datos. Lo cuantificable adquiere prestigio, lo complejo suele simplificarse, lo humano corre el riesgo de comprimirse. Y aquí aparece una de las tensiones fundamentales de nuestro tiempo: confundir medición con comprensión. Medir parece ofrecer certeza, un número tranquiliza, un promedio ordena, una escala simplifica, pero comprender exige algo más difícil: contexto. Comprender implica preguntarse no solo qué resultado obtuvo una persona, sino bajo qué condiciones aprendió, qué obstáculos enfrentó, qué estrategias desarrolló, qué significado construyó y qué posibilidades aún no desplegadas permanecen invisibles. Medir responde cuánto, comprender pregunta cómo, por qué y para qué. La diferencia no es menor. Cuando una cultura educativa se obsesiona exclusivamente con medir, puede comenzar a producir una ilusión peligrosa: creer que todo aprendizaje relevante debe ser inmediatamente visible, comparable y clasificable.
Entonces, emerge una lógica silenciosa pero poderosa. Si puede medirse, importa. Si no puede medirse fácilmente, pierde legitimidad. Esta lógica transforma profundamente la experiencia escolar. Aprender deja de ser exploración y puede convertirse en rendimiento. El error deja de ser proceso y puede convertirse en amenaza. La pregunta deja de ser búsqueda y puede convertirse en riesgo. Vamos a hacer una breve pausa para recordarles que están escuchando Aula Disonante. Los temas los ponen ustedes. Si te interesa participar en el programa, tienes alguna opinión que dar, tienes algo que decir, puedes escribirnos a nuestro correo auladisonante@gmail.com. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Estamos también en las plataformas YouTube, Spotify, Apple Podcast e iVoox. Si estás interesado en promoción o admisión docente, tenemos podcasts exclusivos y simuladores de examen. Si simplemente te gusta lo que hacemos, pues también puedes donar ahí en Patreon y está disponible. Descarga también nuestra app para que tengas todo nuestro contenido en un solo lugar. Es totalmente gratis. Únete y haz que crezca esta bonita comunidad. Estamos de regreso en Aula Disonante y ahora hablaremos de un tema muy inquietante que está altamente relacionado con la evaluación. Y es que cuando se vive con juicio constante, muchas veces aparece el miedo a equivocarse, miedo a participar, miedo a no estar a la altura, miedo a decepcionar y miedo a no quedar atrás. El miedo tiene consecuencias pedagógicas profundas. Una mente atemorizada suele priorizar supervivencia antes que comprensión, memoriza para evitar sanción, responde para cumplir, se adapta para reducir peligro. Pero sobrevivir académicamente no siempre significa aprender profundamente. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Cuanto más centrada está una persona en evitar el fracaso, menos espacio psíquico queda para la exploración genuina. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas prácticas de evaluación fortalecen el aprendizaje y cuántas fortalecen solamente estrategias para atravesar el sistema? Porque existe una diferencia enorme entre aprender y volverse funcional a mecanismos de evaluación. Una persona puede dominar exámenes sin desarrollar pensamiento autónomo. Puede obtener resultados sobresalientes y, sin embargo, haber aprendido principalmente obediencia metodológica. Aquí aparece otra dimensión crítica. La evaluación no solo mide conocimientos, también produce identidades. Soy bueno para esto, no sirvo para aquello, soy promedio, soy inteligente, soy un fracaso. Con el tiempo, muchas personas internalizan resultados parciales como definiciones permanentes, pero ningún resultado aislado contiene la totalidad de una persona. Reducir identidad a rendimiento puede convertirse en una forma de violencia simbólica, porque el problema no radica únicamente en ser evaluado, sino en olvidar que toda evaluación selecciona ciertos criterios y deja otros fuera. Toda prueba ilumina algo, pero también oscurece algo, y lo que queda fuera puede ser inmenso. A veces, sistemas altamente estructurados premian rapidez sobre profundidad, conformidad sobre originalidad, respuesta esperada sobre pensamiento divergente. Esto puede generar paradojas dolorosas. Personas profundamente capaces sintiéndose insuficientes, no por ausencia de talento, sino por incompatibilidad con formatos dominantes. En este contexto, la evaluación puede dejar de revelar potencial y comenzar a regular comportamiento. No se trata solo de saber, sino de responder como se espera. Así, la educación corre el riesgo de parecer menos un espacio de formación y más un dispositivo de adaptación. Y eso nos lleva a Howard Gardner. Gardner cuestionó una de las bases más arraigadas de la educación tradicional, la noción de inteligencia única.
Su teoría de inteligencias múltiples abrió una posibilidad profundamente transformadora. No todas las personas piensan igual, no todas comprenden del mismo modo, no todas expresan conocimiento bajo el mismo formato. Hay quienes piensan musicalmente, otros espacialmente, otros corporalmente, otros a través de vínculos humanos, otros desde la introspección. Si esto es así, entonces una sola forma de evaluación puede invisibilizar múltiples formas de inteligencia. Dream Theater, con su complejidad técnica y virtuosismo, nos permite pensar en otra dimensión del problema, la excelencia. En muchos sistemas educativos, excelencia significa alcanzar altos niveles de desempeño bajo ciertos criterios específicos: rapidez, precisión, memoria, eficacia. Pero aquí aparece una tensión delicada. Cuando la excelencia se convierte en única referencia de valor, quienes no encajan en esa forma de destacar pueden sentirse permanentemente insuficientes. No porque carezcan de capacidad, sino porque sus capacidades quizá no coinciden con aquello que el sistema prioriza. Gardner nos recuerda que medir a todos con una sola vara no garantiza justicia, puede producir exclusión. La pregunta entonces cambia: ¿estamos evaluando capacidades reales o simplemente compatibilidad con un formato? Carol Dweck introduce otra dimensión crucial: la relación con el error. Su propuesta sobre mentalidad de crecimiento transforma radicalmente el sentido de evaluar. Una mentalidad fija interpreta el error como prueba de incapacidad. Fallé, por lo tanto no soy bueno. Una mentalidad de crecimiento interpreta el error como parte del aprendizaje y del proceso. Fallé, por lo tanto aún estoy aprendiendo. Esta diferencia es enorme y de hecho ya hablamos de ello. Porque cuando la evaluación castiga el error de manera absoluta, muchos estudiantes dejan de arriesgarse. Prefieren la seguridad de lo conocido a la posibilidad de equivocarse. Pero sin riesgo, el aprendizaje profundo se reduce. Halloween, especialmente desde la fuerza simbólica de I Want Out, puede representar esa necesidad de escapar de estructuras donde aprender se vuelve encierro. Salir no necesariamente significa abandonar la educación. Puede significar abandonar una lógica donde la evaluación produce miedo constante, porque comprender requiere libertad para preguntar, para probar, para equivocarse, para crecer. Dweck nos recuerda que una evaluación verdaderamente formativa no debería preguntar solamente cuánto falta para alcanzar el estándar, sino qué necesita una persona para seguir avanzando. Y ahí cambia todo. Evaluar para medir suele centrarse en el resultado. Evaluar para comprender se enfoca en el proceso. Uno clasifica, el otro acompaña. Uno puede cerrar posibilidades, el otro puede abrirlas. Al final, evaluar nunca es una práctica neutral. Toda forma de evaluación expresa filosofía. Si evaluamos únicamente para jerarquizar, producimos competencia. Si evaluamos para castigar, producimos temor. Si evaluamos para uniformar, producimos exclusión. Pero si evaluamos para comprender, podemos producir crecimiento. Quizá el verdadero desafío no sea decidir entre evaluar o no evaluar. El desafío es preguntarnos qué tipo de humanidad sostenemos cuando evaluamos. John Dewey nos recordó que aprender es vivir. Alfie Kohn cuestionó la domesticación del premio. Howard Gardner defendió la diversidad de inteligencias. Carol Dweck resignificó el error como posibilidad. La educación no debería reducir personas a métricas, porque detrás de un resultado hay una historia. Detrás de cada error hay un proceso. Detrás de cada estudiante hay posibilidades que ningún número puede capturar por completo. Pero comprender verdaderamente a una persona exige reconocer que aprender no ocurre en vacío. El aprendizaje está atravesado por emociones, contexto social, historia personal, lenguaje, autoestima, nutrición,
descanso, vínculos, expectativas y experiencias propias. Dos personas frente a una misma prueba no están necesariamente frente a la misma experiencia. Por eso, una evaluación profundamente humana no debería limitarse a registrar resultados, debería interpretar trayectorias. Esto no significa abandonar toda forma de evaluación, significa transformarla, porque evaluar puede ser una práctica emancipadora si deja de funcionar exclusivamente como mecanismo de clasificación y se convierte en herramienta de reflexión. Evaluar puede servir para identificar necesidades reales, para ajustar procesos, para ofrecer retroalimentación significativa, para acompañar crecimiento, para visibilizar avances invisibles a simple vista. Tal vez entonces la pregunta no sea solamente cómo evaluamos. Tal vez la pregunta más importante sea, ¿queremos medir lo que alguien responde o comprender en quién puede convertirse? Y hemos llegado al final del episodio. Si te gustó, dale like, compártelo con tus mejores amigos y suscríbete en nuestro canal. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Puedes escribirnos a auladisonante@gmail.com. Puedes encontrarnos en plataformas como YouTube, Spotify, Apple Podcast, iVoox. Y también puedes descargar la aplicación de Aula Disonante en tu celular para que tengas acceso a todo el contenido en tu móvil. Recuerda que también tenemos podcasts exclusivos y simuladores de examen si estás interesado en promoción o admisión docente, o si simplemente te gusta nuestro trabajo, ahí está el Patreon disponible. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.